Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Basilio González y aquí tenemos un invitado súper especial que se llama Darwin, realmente no sé cómo... Morocoy. Morocoyman, exacto. Entonces, Darwin es un invitado muy especial Especial que... suena como muy halagado. Muy halagado, te siento muy halagado. Es un invitado más y ya. Ya, ok. Entonces, Darwin es venezolano, ha venido aquí a República Dominicana por todo el reguero de disparate que pasa en el mundo. Y allá y aquí y así. Principalmente en Venezuela. Exactamente. Pero antes de tocar ese punto, yo quiero saber el sentido general. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida ahora mismo? Ahora mismo emprendiendo. Emprendiendo, que jugando al El emprendedor. Jugando al emprendedor y cuando llega diciembre, mierda, no hay Ese doble bueno, sueldo. no tengo doble. Bien. Pero gracias a Dios en diciembre hubo un doble sueldo. No fue a nivel de una empresa, pero sí. Sí, ok, tuviste trabajo que... Una producción, sí. Ok, qué ópera. ¿Y de qué fue esa producción, si se puede saber? Una película. Yo trabajo audiovisual, comenzando fotografía y video. Y gracias a Dios en diciembre yo estaba que casi conseguía un trabajo de 8 horas. Y casi yo dije, bueno, porque en diciembre estaba Estaba muy pesado. caótico. Ujú. Entonces yo dije, bueno, nada. Se va a quitar la ilusión de ese joven emprendedor. ¿Y de qué era el trabajo? Y nada, yo fui. No, yo iba en la cocina. La cocina, ok. Incluso ya había hablado hasta con una mujer que tiene un negocio y le dije, Ujú. bueno, está muy feo, vamos a darle para allá. Y ya, 2 días antes de que ella me llamara, me salió lo de la película. Sí, Y fue que como, se filmó aquí en Puerto Plata. Ah, ya, sí. Ajá. Sí, Entonces, cuando ella me llamó, yo le dije, nada, ya, el cupo está lleno. Y que... nada, comencé ahí, hice el tras de cámara, el behind, primera vez en una película, nunca había estado. Se presentó esa oportunidad, gracias a Dios. Y realmente me fue bien. Ok, qué pero ¿y cómo el proceso del behind? ¿Qué tú tenías que hacer? Nada, el primero hablar con el director y él que me explicara qué era lo que yo iba a hacer. Lo que me dijo, bueno, simplemente tú no vas a molestar. Si yo estoy grabando, o sea, si yo estoy ensayando con los actores, por favor no me molestes, no entres en escena ni nada. Y conseguí con un amigo un lente zoom, 70%. Pero tú ibas grabando, ¿era? Tú Sí, ibas grabando todo lo que estaba pasando. o sea, a mí me contrataron fue para video, realmente, más que fotografía. Ok. Pero una vez que estaba allá, entonces como que dijeron, bueno, vamos a hacer fotografía y video también y ya las fotografías van a ser de momento y cosas. Cuando pueda grabar, grabo. Cuando se pueda hacer fotos, se hace fotos. Ok. Y hice las dos cosas a la vez. Ok. Y gracias a Dios pude sacar buenos momentos y se dio bien. Ok, qué ápero, qué Sí, bien, qué ápero. muy ápero. Entonces, háblame un poquito de tu proceso de salir de Venezuela y venir a República Dominicana. ¿Cómo fue ese trote? Realmente yo tengo una ventaja porque mi familia es dominicana por parte de Ujú. mamá. Entonces, yo anteriormente había venido, siempre nosotros veníamos, pero de visita, o sea, vacaciones y ya. Realmente mi abuela no quería que yo Que tú te viniera, fueras. sí, porque yo vine con unos primos míos. Y entonces ella estaba como que con eso, que no, que ustedes van a hacer payasos, ustedes no tienen ni siquiera cédula, que van a hacer mantenido, que yo no sé qué, y todo ese tema, y uno, bueno, a la final que se dio, y como dentro de un año pudimos salir. También fue lo que nos empujó fue la crisis que comenzó en Venezuela. Ya llevaba un tiempo fuerte, pero yo salí como en ese momento que estaba muy caótico. Se podía salir en ese entonces bien, o sea, tú podías sacar tu pasaporte y todo eso. Y yo aproveché como que, digo que yo fui uno de los venezolanos que corrió con suerte, que salió con tiempo, que quizás tenía el pasaporte a tiempo, que tenía los papeles en regla, pues. Sí. Y porque nadie sabía que se iba a poner peor. Entonces, nada, decidimos por la situación, nada, vamos a República Dominicana y ya vemos lo que pasa. Y nada, y compramos los boletos, vine con 2 primos míos y estamos ¿Y aquí. están aquí? Ok, qué bien, qué ápero. Y volvemos sin una pequeña pausa. Entonces, te iba a preguntar, ¿por qué, ya tú me contaste un poquito, ¿por qué RD y no cualquier otro país del Caribe? Como Colombia. Realmente Perú? teníamos posibilidad, como te dije anteriormente, mi familia era de aquí y tenía la posibilidad de sacar mi nacionalidad aquí, no irme a aventurar a otro sitio.
que un venezolano o un migrante como tal no la tiene fácil. Si No la tú tiene vas a otro sitio y no tienes a nadie, tú sabes que tienes que joderte. Sí. Romperte el lomo y hacer lo que sea. ¿Y cómo fue tu primer día aquí en República Dominicana? De que tú llegaste y te mudaste, ¿cómo fue? Realmente fue un poco extraño. O sea, quizás en mi caso no fue tan extraño porque yo anteriormente había venido, ¿sabes? Ya uno conoce más o menos. 6 meses atrás, antes yo venirme definitivo, había venido, había pasado diciembre, que eso fue de 2016 a 2017. Y luego regresé porque mi abuela vino. ¿Tú habías venido aquí a Puerto Sí, Rico? ella había venido, sí. Y regresamos nuevamente y la gente decía, pero ¿por qué tú te regresaste? Que tienes que quedarte por allá y tal, que tú eres loco, ¿qué tú haces aquí? Y uno, mano, ¿qué iba a hacer yo? No, Y sí. después pasaron, o sea, la cosa fue empeorando. Y nada, decidí venir. Y cuando llegué aquí, realmente es un poco, no lo diría extraño, pero sí un poco como cambiante, ¿sabes? Que tú dices como que sales de tu zona de confort, Sí. llegas a un sitio donde tú no sabes nada de lo que te espera y realmente a veces tú simplemente te sientas y decís, bueno, ¿ahora qué toca? Ahora, sí, O sea, es sí. un inicio que tú dices, bueno, ya estoy aquí, ya voy a comenzar a hacer lo que sea. Y nada, llegamos creo que fue un 4 de octubre. Sí, de octubre. No, un 5 miento. Y ya para la siguiente semana ya tenía trabajo en un autolavado. ¡Ey, Que pero es bien! donde yo vivo. Ok. Sí. Al frente, sí. Ajá, Sí, ya. sí. Qué bien, qué bien. Sí, y realmente todo fue fluyendo, duró un año ahí, que fue un poquito medio caótico. Yo trabajaba en un aeropuerto en Venezuela y cambiar de un aeropuerto a un autolavado Sí, sí, es muy jodón. son dos cosas distintas, entonces... Especialmente si un aeropuerto tú andas como que en camisa, Sí, que corbata, anda que bien. son muchos protocolos, mientras que un hotel lavado. Fulano, lava eso. Dale para allá. Dale. Y el de... O sea, el lavador tiene como esa... ¿Cómo diría? ¿Cómo se diría eso cuando tú tienes una percepción de alguien? Ok, que está como este estereotipo de los Ajá, lavadores exacto, que están que desperdiciando sí, su vida, exactamente. que son bebedores, que Sí, que son consiguen algo drogadictos, que son que gente consiguen cuarto y es para exactamente. botarlo, ya hacen alcohol, lo que sea. Entonces es chocante porque Personas sin futuro. a eso se exactamente, refiere. exactamente. Cuando realmente es distinto. No te voy a decir que Que todos son iguales, tú sabes, pero sí encuentras personas que son serias, gente que lo que va a trabajar, que nunca tuvo oportunidad. Incluso yo conocí a esta gente que son analfabetas. Y eso no por gusto, sino Exacto, porque... simplemente porque no nacieron. Entonces, cuando tú entras en ese mundo y tú entiendes todas las cosas de por qué sucede eso, de por qué están ahí, entonces tú dices, wow. O sea, hay gente que estaba ahí y dice, no, yo antes de entrar aquí yo era un limpiabotas y duré 5 años en la calle, 6 años en la calle limpiando botas. Y encuentran esa oportunidad ahí y la aprovechan, tú sabes. Claro. Entonces, como te digo, o sea, ese cambio de trabajar en un aeropuerto, tú venías a otro país. Sí, de otro país. Y empezar desde abajo, literalmente. Sí, sí, es muy diferente. Y frustrante también porque tú ganas por porcentaje, tú no tienes un sueldo fijo. Entonces, cuando tú quieres comprar algo, mandarle a tu familia o cualquier cosa, te dices, wow, man. Y. Que se hace incómodo poder Sí, tú organizarte económicamente porque, como es por porcentaje, un mes puede que te vaya muy bien, un mes puede que te vaya muy mal. Entonces, tú no te puedes meter como muy en lleno en los compromisos de dinero, por ese tema. Exactamente. ¿Y cuánto tú durabas trabajando ahí? No, yo duraba... ¿De 8 a 8? ¿Cómo? No, a veces yo iba desde 7 de la mañana y salía a las 8 de la noche. A veces, o sea, al principio, porque tú sabes que tú tenías el deseo de trabajar y seguir y todo eso. Pero luego que yo como que un poquito me acoplé más, ya se iba como eso 9 de la mañana, 8 de la mañana, porque mayormente ahí en esa hora no entraba vehículo, sino era de las 10 en adelante. Sí. Pero entonces siempre había problemas porque decían, no, pero que entren a las 8 porque a veces llega un vehículo. Pero Y no hay nadie que lo lave porque nadie llegaba, pero era porque a esa hora no llegaba. Rara vez era que llegaban vehículos.
Pero tiene sentido, o sea, desde el punto del empresario tiene Sí, sentido que exacto. tú quieras que tu empleado esté temprano ahí porque tú estás ofreciendo un servicio. Exactamente. Pero desde el punto de ustedes que lo que no es por hora, sino por comisión que están trabajando, no tiene No, sentido no tiene sentido. levantarse a las 8, especialmente si van a haber 9 más lavadores que van a estar esperando carros. Que En la cuando misma, en la hora- misma situación. Entonces, también era chocante porque literalmente O sea, la gente decía, no, yo no voy a las 8, pero era que nadie, y no era que te ponía de acuerdo, es que simplemente nadie iba a las 8. ujú, Entonces, pero sí, siempre llegaban como 2 o 3 que llegaban temprano, temprano, sí. pero ya era algo de ellos ya. Entonces, para la gente que no está viendo y no está escuchando, en verdad ustedes ya saben que si quieren un lavadero, vayan temprano y así salen de eso temprano. Tempranito, así ustedes saben. Exactamente. Pero pregunten antes si va a haber gente. Sí va a haber gente. O hable con uno de los padres Quizá- que, hey, mañana yo voy a venir a esta hora, ven temprano. Temprano, Y me una hora, graba, qué sé yo sí. qué, y le moja la mano. Agarré, claro, y también tienen que darle algún tipo de ayuda, se diría. Sí, Una no, propina, porque ¿qué pasa? exactamente. Había clientes que traían esos vehículos feos, que todavía, pues, porque hay eso se trabaja. Sí, todavía. ese trabajo. O sea, que te llevan un vehículo horrible, men, ni siquiera la gracia te dan. Cuando tú dependes Sí. de eso, porque a ti Ajá. lo que te dan un pequeño porcentaje de cada carro que tú Que tú lavas. laves, ya. Entonces, a la semana, si tú lavaste 11 vehículos nada más, ya tú sabes que lo que te van a tocar son como 400 o 300 pesos. Hasta esperar la otra semana. Exactamente. 400 pesos Entonces, es difícil. nadie vivir la semana. trabaja en un cargo A por lo que gana, o sea, por el porcentaje que le da la Sí, empresa. es sino la por propina. Ya, la propina es realmente lo que ayuda a seguir manteniéndote en el trabajo. Exactamente. Ok. Entonces, bueno, yo te estaba preguntando de cómo fue tu primer día. Obviamente, yo aquí desde mi posición, entre comillas, primer mundista, en tema de que no tuve que pasar por la misma experiencia que tú, eso es obvio. Pero yo tuve la oportunidad de poderme ir a España, hacer mi maestría. Entonces, cuando yo llegué el primer día, yo estaba loco, como un chihuahua recién nacido, temblando porque yo llegué, entonces el cambio de horario. Ah, eso afecta. Sí. Yo llegué al sitio, no conocía a nadie, la persona que me iba a buscar no era ni familiar mía, era un amigo de la hermana mía. El ambiente Exactamente, distinto. ambiente distinto. Entonces yo llegué, el pana me fue a buscar, es como que, hey, yo me tengo que ir, te recomiendo que salga a comprar algo para que vea un poco la ciudad. Exacto, que conozca. Exactamente, entonces como cómprate un chip para que tenga internet y para que te resuelva, para poder comunicarte con tu familia. Y fue como que, ok, yo fui a salir y fue como, ok, tengo que salir. Me dio la llave. Antes de salir, como yo tenía internet allá, yo puse, ok, McDonald's y vi la ruta y tiré un screenshot. Y yo dije, ok, si no llego a McDonald's, no puedo regresar a mi casa porque no sé dónde estoy. Entonces yo fui a McDonald's, fui de que al metro a comprar un chip y cuando voy no hay nadie. Que pero aquí se compraban chip y vaina. Y yo asustadísimo, pero no, qué sé yo qué. Perfecto, voy, me devuelvo, entro a McDonald's, que por suerte estaba al lado de la estación del metro. Y cuando entro, veo como una columna y hay una pantalla. Y yo veo gente pidiendo ahí, yo digo, ¿qué pero y esta vaina, men? Como, loco. Mind blowing. Entonces sí, exactamente. Entonces yo pensaba que obligado había que pedir por ahí, pero tú también puedes pedir. Eso yo lo entendí después, que tú también le puedes pedir directamente, como normalmente se hace, exactamente. Okay. Pero yo fui y pedí y dije, ok, yo no tengo mucha hambre. Realmente el dinero que yo tengo, yo lo quiero cambiar. Entonces, nada, pedí lo más básico, un hamburger y un... ¿Eso fue el un primer refresco. día? El primer día. Entonces yo fui, le di y me puse la opción, dije, ¿tú quieres papá? Sí, yo la cogí, qué sé yo qué, padre. Cuando yo fui le di la orden, de paso 100 euros, que era lo que tenía. Eso es mucho dinero, yo no lo entendía, qué sé yo, para mí 100 euros era como, Dale para allá. como una papeleta de 100, como, exactamente. Y el pana viene, ve la papeleta, me ve a mí, ve la papeleta, ve al otro pana, ve la papeleta, me ve a mí, da una vuelta y me camina y le dice al otro, venga, camínate, eso es de verdad, que si yo que como lo estás pensando, Claro. lo cojo, no lo cojo. Y fue como que después me devuelve el regalo del cuarto, me deja hamburger y la papa, sin refresco. No, que yo estaba ayudándome. ¿Y cuánto costó eso? Como un euro, loco, no sé, un euro. Pero con razón. Exactamente. Entonces después yo fui, subí a la segunda planta, estaba todo sudado, hacía más frío que el diablo. Por Bueno, la de sí. frío, entonces yo iba como caminando rápido, viendo el celular, teniendo frío. Por aquí no, me pasé en esta esquina, a la derecha, no a la izquierda, y así. Entonces, yo vi una doña
Y esa doña, vengo yo, dije, mira, ella tiene como cara de buena gente. Yo fui y le pregunté, mira, doña, que yo llegué hoy al país, que si yo qué, Valentín. Ella fue y me ayudó, pero en verdad no me dijo nada. Pero me tranquilizó poder hablar con alguien y poder Y ver a alguien. era de ella. Sí, ella era de allí. Y ella era de allí. Me puse a hablar con ella y fue como, me ayudó a tranquilizarme, como que, ok. Después que estaba en McDonald's, ok, aquí hay internet, puedo llegar a mi casa. Entonces tengo dos opciones. Voy al metro, que está la salida ahí, voy a ver otra vez si venden los chips. Y si no, regreso aquí a McDonald's, cojo el internet otra vez y me voy para mi casa. Te tu casa. Yo fui y ahí por fin ya estaban todos los stands. Yo dije, ¿por qué entonces? Pero a la hora que yo fui, Claro. era hora de comer, era hora de descanso, entonces los stands son como móviles. Ajá. Porque yo esperaba que sea ver una tiendita o algo así, ver algo. Ok. Pero los stands son como de plástico móvil, entonces yo como que lo guardan detrás de una pared. Y Ok. vuelven y lo sacan. Yo dije, ajá, y entonces. Entonces, loco, fue un baltería. Entonces yo llegué a mi casa y como. Entonces, sin conocer a nadie, sin internet, sin saber a quién llamar. Y por eso fue la pregunta de que el primer día en cualquier sitio puede ser de un trabajo, un cambio de ciudad, Sí. un cambio de país. En sentido general. Bueno, Puede viéndolo, ser un miércoles promedio, puede ser. sí. viéndolo a ese punto, mi experiencia el primer día que llegué aquí, lo que pasa es que yo tenía ya conexiones, o sea, ya yo sabía dónde llegar, sabía quién me iba a recibir, no era algo Tú distinto. tenías todo Exacto. amarrado. Mira, el vuelo estaba pautado para las 10 de la mañana y se retrasó y salió a las 3 de la tarde. Eso fue en el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, de la capital. Bueno, total, salimos a las 4 de la tarde. Digo, no, a las 3 no. Miento, como a las 2 de la tarde. ¿Quieres más vino? No, todavía ahí. Cuando sucede eso, bueno, nada, salió el avión, salimos, llegamos a la capital. Y de ahí nos recibió un señor, que un tío mío trabaja en la capital, que era el papá de uno de los primos míos. Y dijo, nada, yo lo voy a buscar con un señor, él le va a dar un chip con una memoria para que usted tenga internet y se comunique. Ok. Y de ahí lo que nos hizo fue recibir en el aeropuerto y de ahí ir a... Llevarlo a la casa, como, ok. No, fuimos directamente a Caribe Tour. Ah, ok. De Caribe Tour ya llegamos aquí. Ah, ok, ya. Y entonces en el proceso sí estábamos como que... Porque si nos dijeron, no, son 4 horas de que allá y tal, pero... Y la parada, uno la parada como es que. Entonces nos dijeron, no, quédense en Inver, que en Inver nos espera otro tío de usted, Ujú. y que tiene un vehículo y estaba ahí tomando en la parada, en la sí. que está ahí. Entonces nosotros a cada rato preguntando a la Entonces, gente. falta mucho No, como falta mucho para Puerto Plata. ¿Y qué es este? ¿Qué es aquello? La gente como que... Sí, está, sí. Y Entonces, uno como que, ¿sabes? Como que no nos hemos quedado dormidos ni nada. Y a la final fue que salió el chofer y dijo, no, que se queden en Inver, que suban el equipaje. y sí, tal, y eso. pero sí, es un proceso como muy incómodo porque tú no sabes, es como 4 horas, perfecto, pero la guagua ahí sí se retrasa, ahí sí llega antes. Sí. Bueno, la experiencia del aeropuerto también, que me salté eso, cuando llegamos, Cuéntame. ese tiempo estaban regresando muchos venezolanos, siempre estaba esa disputa de que tal, hubo un avión en una semana, una semana, como 3 días anteriormente, que lo habían regresado casi entero, porque la gente venía a quedarse. Y tú sabes que estaba el tema de que no, que los venezolanos están migrando y el que migra se queda en el país y todo eso. Y ya había eso. Entonces había como una previa entrevista antes de tu entrar. Te agarraba migración, te preguntaba ¿Qué tú qué haces tú aquí? venías, ¿Cuándo tú vas a durar? qué esto, qué aquello, ok. Entonces, Sí, la pregunta de cuando seguridad. llegamos, jalaron como a 15 gente. ¿Qué pasaba con el primo mío? Yo tengo un primo que él es como medio, tiene ese dominicano, porque tiene el cabellito malo así, y vino con ese flow. Entonces, ¿qué pasaba? En Venezuela sucedió que a él lo agarraron y lo empezó a chequear hasta Interpol y toda la vaina, y que y chequear, Interpol no, antidroga. Y abriendo equipaje, a nosotros no nos dijeron nada, pero a él, pues, el flow como que... Porque en Venezuela tienen ese error de como que de juzgar mucho a la gente. Claro, en un aeropuerto ya ahí tú no tienes nada que ver, ¿sabes? Entonces, cuando llegó ahí, empezaron la gente de antidroga. Lo llamaron a él, estábamos nosotros 3, normal, y no, bueno, nada, que lo vayan a revisar y tal. Ya yo había trabajado en un aeropuerto y yo sé cómo son los movimientos. Y yo. No, tú estabas tranquilo, exacto. sí, porque tú sabías que él no tiene nada, pero tú cuando te esa situación te sientes nervioso. Sí. Por ejemplo, el hermano mío, el nombre de él coincidía con el nombre de un narcotraficante, Pim Pum. Entonces, el hermano mío lo sabía porque él estaba viajando de trabajo.
Entonces lo metieron para el cuartico y pero ¿qué es lo que está pasando? Y te lo dejan 1 hora en el cuartico, no le dicen nada. Después llega, qué sé yo, qué, quién tú eres, qué vas a hablar, y qué es lo que tú haces. Entonces él trabaja en telemática y realmente para decirlo como él trabaja, lo que él hace es un poco complicado. Entonces tiene... Y le dijeron a él, como él andaba con la computadora, como habla la computadora, enséñame a ver qué es lo que tú haces, y qué sé yo, qué, Claro, código, disparate, sí. Entonces, men, sí, wow. Bueno, entonces cuando llegamos aquí, una vez que llegamos, ya él tenía su flow dominicano y siempre uno se acuerda de eso porque dice, allá en Venezuela lo pararon. Estaba en los ojos de todos los policías, antidroga, toda esa gente. Cuando llegamos aquí, pararon como a 15 personas, hicieron una fila, le quitaron el pasaporte y uno, bueno, uno estaba como medio nervioso. Nosotros, yo recuerdo que para ese entonces nos exigían $300 para entrar al país por persona. Por persona. Nosotros teníamos $150 Por persona. y uno decía, bueno, hermano, aquí vamos a darnos. La ventaja que yo tenía. Pero a ninguno de ustedes tres lo pararon. No, gracias a Dios. Por suerte. La ventaja que yo tenía era que yo anteriormente, como te dije, 6 meses atrás, ya yo había venido a República Dominicana. Yo tenía el sello de entrada y de salida. Entonces, como tú andabas con más gente. Y yo estaba confiado, ¿sabes? Yo le dije, bueno, si cualquier cosa, yo tengo el sello, yo hablo por ustedes. No, y aparte yo me sé los movimientos y todo esto, tú sabes. Y nada, entonces lo que hicimos fue llegar, empezaron a jalar gente, quitar pasaporte y uno, bueno, y cada vez que llegaba y uno como que bueno. Sí, cada vez que se acercaba, entonces estábamos... póngase aquí, hágase la pelita, póngase aquí, qué sé yo qué, man. Sí, man, wow. Dichoso fue que estaba ese primo mío al frente de todo y cuando le preguntaron a él, ¿qué vino al país? Porque te quitan el pasaporte, te chequean y te preguntan como que ¿a qué tú vienes al país? ¿Dónde tú llegas? Y eso, le dijo, no, yo estoy aquí, yo vine a visitar a la familia y yo vine con los primos míos y tal. Ok, yo tengo una pregunta. Entonces, ya tú me contaste un poco de tu historia. ¿Hubo alguna razón como en específico que te hizo el clic como que, ok, sí, me tengo que mudar, me tengo que ir de aquí? ¿Hubo algo en específico, algún acontecimiento en específico, ya sea en tu familia, en Venezuela? Venezuela. O sea, Venezuela. fue La una situación temporada, política de sí, Venezuela. fue una temporada que millones de venezolanos salieron. O sea, Ya, realmente ok. ya la cosa estaba fea. Yo no sé si tú has visto noticias de venezolanos que se han ido caminando de Venezuela a Perú, a Ecuador, a Colombia. sabía. O sea, caminando. Caminando. Y tú eso es algo caótico. Incluso ahí a ellos le decían los caminantes. Le dicen, no sé si hay todavía personas, no creo, posible, pero es posible puede que que aparezca haya todavía. uno. Y tú veías videos y era triste porque, o sea, tú Pero ibas en un no se camino grupo. que iban 10 y 15 gente y niños, hay Ujú. gente que llevaban sus animales que no lo dejaban y durar 10 días caminando era una locura. No, es bonito. Mira, yo he caminado al Pico Duarte y lo camino por gusto, no por necesidad. Y cojo lucha, entonces no es lo mismo. Tú tienes que estar llevando no solo el viaje de una semana, porque te estás llevando tu vida entera encima de Y ti. aparte mochila. Mochila, todo más eso. familia, si tú tienes un niño, que no es verdad que ningún niño va a poder aguantar ese trote. La comida. Bueno, cualquier ser humano que no tenga entrenamiento no va a aguantar ese trote. No lo aguanto. Y incluso hubieron personas que murieron en plena Claro. vía, se lo llevaron. Claro. Hubo una parte que ellos tenían que subir, creo que era, no sabría decirte la ciudad, pero para pasar de una ciudad a otra, ellos tenían que subir como Una una lona, montaña. una montaña, o sea, obviamente por carretera, pero había mucho frío. Y hubieron varios, no sé si fueron varios o uno exactamente, pero yo sé que hubo un caso que tuvo mucho revuelo y se volvió muy viral, que murió una persona a causa del frío. Qué mal. Entonces tú tienes que pasar por todo ese proceso, llegar a un Por país esa aparte lucha. que tú ni siquiera Que conoces. no conoce a nadie, que no sabe Que tú cómo ni te va a sabes qué recibir tú la vas a hacer. persona. De que, sí, entonces un ejemplo claro, por ejemplo que se puede tomar aquí, imagínate tú siendo haitiano, vienes a República Dominicana, donde hay un Exactamente. montón de discriminación con ese tema específico. Entonces, como así, el dominicano no es racista, pero seguro. Y algo que pasa en toda la ciudad del mundo, por más que no quiera, va a haber racismo, porque siempre hay inmigración y Exactamente. hay inmigración también. Entonces, Y, obviamente se puede reducir, pero es algo que va a seguir ocurriendo. y que siempre ha sucedido, o sea, siempre ha sucedido, tú no vas a parar eso. Porque siempre, si no hay una mejoría, un haitiano no tiene una mejoría aquí en Dominicana, simplemente va a agarrar y se vaya a Chile. Exactamente. Agarrar, Al se fin y vaya al cabo, las a personas que Estados están Unidos, inmigrando es porque necesitan salir del sitio donde están porque Exacto. no ven Por futuro. algún motivo o alguna.
Entonces, ¿cómo evolucionó tu trabajo? Tú empezaste de lavador, de carro, ¿qué más? ¿Qué te hiciste? Yo comencé de lavador. Yo duré para sacar mis papeles 1 año, que fue el tiempo que yo duré en el autolavado. Entonces, ¿qué pasa? Los primos míos ya habían sacado su cédula porque tenían que ¿Sacaron primero que tú? Sí, sacaron una postilla de tu acta de nacimiento y la mía se había dañado. Yo la saqué, eso fueron 6 meses. Y después de eso yo tuve que enviarla otra vez a Venezuela porque estaba dañada y no sé qué y tal. Tuve que esperar otros 6 meses más, entonces para sacar eso nuevamente. Y de ahí fue que yo obtuve mi cédula. Cuando tengo mi cédula, el primo mío iba a trabajar en La Sirena, que era Milton. Y él trabajaba allá con Baneri. Y yo le dije, porque él me dijo, no, me consiguieron allá y tal y eso. Y yo le dije, loco, consígueme un chance ahí. Sí, no, claro. Para yo salirme de aquí porque yo no aguanto, man. Sí, claro. O sea, yo lo que ganaba en ese entonces eran 3.500 porque ellos estaban comenzando. Y yo le dije, nada, yo le doy para allá. O sea, claro. yo le doy para allá, no tengo problema. La idea es que yo tenía algo. Quizás en el lavadero tú ganabas más, pero era muy importante. Y a veces tú durabas una semana de lluvia y tú no conseguías nada. Sí, Entonces, sí, también. Tú dependías de eso. Y yo dije, no, nada, yo le doy para allá. Aparte que quedaba cerca de mi casa, yo bajaba caminando, yo no gastaba ni pasaba de nada. Y yo me dije, no, yo voy a trabajar en la mañana, en el cargo ahí en la tarde allá. Pero es mentira. Yo a veces salía tardísimo, 3 y 4 de la mañana, y yo no me iba para a las 7, 8 de la mañana. Sí. Era mentira. Sí. Bueno, después de eso pasó un tiempo. Y cuando pasa el tiempo ya tú te das cuenta de la economía. Entonces, en Venezuela, un sueldo mínimo no te alcanza. No te alcanza, sí. Y tú vas a un supermercado y tú lo que compras son 2 o 3 cositas. Cuando tú llegas aquí o llegas a otro país, entonces tú agarras un sueldo y tú dices, cónchale, por lo menos hice una compra más o menos que me puede durar 15 días, ¿sabes? 10 días. Claro, pero en comparación con lo que uno se puede comprar en Venezuela. Entonces, aparte de que no había nada, va a comprar los precios. Y tú dices, wow, yo pensé que iba a ser más y no, era menos y tal. Tú sabes, sí, cambia la mentalidad cambia de abundancia, de que hay más. Dentro de lo poco que tú empiezas a conseguir, hay más. Exacto. Hay opciones de que, wow, mira, ahora en vez de comprarme, por ejemplo, en vez de comprarme 3 huevos nada más, me puedo comprar 6. Exacto, hasta 10 me compraba. Exactamente. Oye, no me llevo bien. Dale para acá. Dije, mira, que me pasé, al colmadero, que me pasé con 5, déjalo así. ¿Qué hay cosas? Agarra esa propina, mate. Sí, me imagino. Bueno, entonces tú llegas emocionado porque tú dices, wow, aquí tú compras aquí, allá y esto, y te rinde el dinero. Te rinde el dinero, exactamente. Pero es mentira, o sea, tú tienes, en ese momento te rinde el dinero. Pero ya una vez que conoces la economía, que tú dices, incluso ya hasta los primos míos cuando empezaban que los plátanos, no, que 25 pesos, que 30 pesos, un peso no puede costar en aquel entonces, que eso está muy caro, que yo no sé qué y tal. Yo le decía, loco, pero ¿cómo que eso está bien? En Venezuela uno no puede hacer eso, pero yo haciendo una comparación a Venezuela, jamás iba a ser igual. No. Entonces, una vez que ya tú te adaptas, que conoces, que los precios, que todo esto, que aquello, que tú te das cuenta que... sí, tan caro los plátanos, sí. Está crítica la cosa. Entonces, ya yo estaba en ese proceso y yo decía, wow, 3.500 quincenal, porque eran 7.000 mensual. O sea, me estoy quedando corto, no tengo nada. Claro. O sea, era muy mínimo, ¿sabes? Y era lo que correspondía por secretaría de trabajo, exactamente. Entonces yo decía, bueno, nada, voy a buscar otro trabajo. Yo recuerdo que yo fui a hacerle unos papeles a una prima mía, a Santo Domingo, el mismo proceso de la cédula, ya sí llegó después. Y yo llegué como a las 5 de la tarde. Yo salí a las 5 de la mañana a la capital, hice todo el proceso y llegué como a las 5 de la tarde. Y yo me acosté, pero venía pensando constantemente de que decía, wow, yo no tengo nada de dinero. Y yo decía, necesito buscar otro trabajo que... Sí, que te deje más, obviamente, que te deje más. Y yo venía como que, Diosito, ven, ábreme la puerta porque yo estoy como que ya, ¿sabes? Como que tienes esa etapa de frustración que tú dices, wow, necesito conseguir otra cosa. Y enviaba currículum y cosas y nada. Y nada que pasaba. Y nada, yo lo hice llegar como a las 5 de la tarde, no tenía ni un peso encima, me hice acostar en mi cama, me puse a reposar. Cuando eso, yo tengo un grupo de venezolanos en Puerto Plata y me envían un mensaje, mira que necesitan una persona para trabajar en la cocina de 8 a 5. Yo dije,
Ok, entonces tú estás trabajando en la mañana en ese sitio y en la tarde en el otro sitio. Ajá. Entonces el proceso fue que yo dije, wow, yo me acuerdo y no tenía ni un peso. Y entonces yo le digo, de una vez, cuando dice pum, yo dije, aquí fue. Aquí te, y te Porque sentado de una me vez. convenía, era de 8 a 4 de la tarde y el otro de 5 y yo dije, nada, me voy a joder. Me voy a joder, ya, Sí, qué carajo. Pero voy a ganar más. Y yo dije, nada, y le escribí de una vez, mira, ¿qué tal? ¿Cómo es? Y tal. Me dijo, no, tú tienes que venir para acá, esto. Pregunta por tal persona y él te va a entrevistar. Yo dije, listo, voy a aprovechar de una vez, no voy a esperar el otro día porque va a aparecer otro. Sí. Entonces, nada, yo agarro, me fui caminando de ahí, que fue a la 27. Caminando, le di para allá y dije, nada, no tengo. Ahí caminando. Y ya, le fui para allá y el otro día comencé, gracias a Dios. Y fue. Ahí duré 2 años. Trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de 5 de la tarde con Maneri a. Empeñonante, Sí. sí. Entonces, ya de ahí fue otro proceso también. Porque ahí empezó la pandemia, ¿no? No, el proceso era de que yo trabajaba casi 24 horas. Sí, porque tú salías. O sea, no voy a exagerar, casi 19 horas. Exactamente, porque tú salías de un sitio, entonces en Piñonate había que esperar, obviamente, como en cualquier otro servicio de bares, hay que esperar que ya no Hasta lleguen que cierre, clientes. exactamente. O hasta que la dueña, que es dueño, le dé la gana y no, ya vamos a cerrar. O si no, no, vamos a esperar un ratico más. Exacto, pero fue algo que yo elegí, tú sabes. Exactamente. No fue algo que era por. Que dentro de la ley sí estaba estipulado es el tiempo que tú tenías que durar. Exactamente. Fue algo que yo elegí y que yo tú dije, te cuentas, ok, qué bueno que tú estabas como muy consciente. Okay, sí, exacto, no era nada. Yo me la estoy jodiendo porque yo lo decidí hacer. Exactamente. Porque necesito déjame joderme un rato ahora Sí. para en el futuro estar mejor. Exactamente. Y el proceso era grande porque los primeros 3 meses, es como los primeros meses son de tú acostumbrarte a tener 2 trabajos. Sí. En la mañana yo trabajaba con empanadas, Y de trabajaba tanto con una sueño máquina y eso era trabajo, o sea, era muy pesado. Físico. Y en la tarde también, no era físico, pero sí era más de estar todo el día parado porque pedían hamburguesas y todo eso, y tú sabes que tenía que estar en movimiento y eso. Entonces los primeros 3 meses yo dije, wow, yo no voy a durar tanto, de uno de los 2 trabajos yo me voy a retirar. Pero entonces después también tuve la necesidad que te enviaba para Venezuela, o sea, yo enviaba a Venezuela a mi familia. Tú enviabas dinero a Venezuela. Y aparte también el alquiler de la casa, y yo decía como que. Más la comida tuya, más. Exacto, no sé, todo. Los primos que si tenían algún problema, como venga primo, que yo no le voy a dejar con esta lucha. No tanto eso, porque ya cada quien tenía su trabajo, pero por lo menos si tú querías comprarte un zapato, una camisa, un pantalón, no tenía. Entonces. Y que también lo necesitabas para el mismo trabajar. Exactamente, entonces tú dices. Mierda. O sea, yo me puse a pensar, yo no puedo retirarme, voy a aguantar hasta donde yo. Hasta donde el cuerpo aguante. Y nada, después de esos 3 meses se me hizo más fácil. Ya yo acostumbré al cuerpo. Y ya era a veces a las 8 de la mañana y ya yo estaba despierto. O sea, yo no tenía como que. Y la suerte fue que yo tenía libre los lunes, los 2 trabajos. Entonces lo que no usar. era un lunes y el otro un miércoles, no, eran los 2 días así. Y fue chévere. Aparte, los 2 jefes que me tocaron, que fue en la mañana y en la tarde, conmigo fueron full amigos. Qué bueno, pana, que ni siquiera te exigían nada, ¿sabes? Como que te daban la libertad. Exactamente. Te apoyaban, Eran flexibles, como exacto. que. Ok, él está teniendo trabajo ahora mismo, yo sé que no está teniendo pesado, yo sé que no es fácil. Si me llega 10 minutos, tarde. Exactamente. Pero obviamente, en algún momento yo se lo voy a tener que reclamar, pero así mismo como yo estoy siendo flexible contigo, también tú como la persona que tú entender. eres, yo sé que tú vas a ser flexible conmigo en cierto aspecto. Aunque esté quillado, es como que aunque no lo quiero hacer, pero está heavy, déjame hacerlo. No, y había días que yo iba y cumplía varias horas también y no me importaba. O sea, había días que yo estaba libre en uno de los 2 trabajos y no me importaba quedarme más tiempo. Porque, ¿sabes? Yo a veces faltaba que si media hora o 20 minutos antes. Entonces, si tú eres consciente, tú dices, wow, hay que entenderlo. Si ellos me van a necesitar 2 o 3 horas más, yo no tengo problema. Incluso yo ni le cobro porque no. Ellos más bien me están ayudando mucho. Y también eso es recíproco, ¿no? Tú me metes la mano, yo también voy ahí y nada, vamos a darle para allá. Y gracias a Dios fue eso. Lo heavy de todo también que el dominicano apoyó mucho al venezolano. ¿Sabes? ¿Cómo? O sea, uno donde tú llegabas, tú eres venezolano y tal, sí, no, ustedes son bien y tal, el que pueda ayudarte, te ayudaba. Por lo menos yo, gracias a Dios, la familia mía nos ayudó mucho.
una tía mía que estaba en Estados Unidos, nos dio de todo, la gente te abría la puerta donde sea y te decía así, aquí, ven para acá, ven esto, necesitas esto, toma, Sí, ¿sabes? O sea, eso siempre fue como muy recíproco, porque siempre yo decía, no, en el tiempo de nosotros fuimos muchas veces también a Venezuela y Venezuela nos abrió con la puerta, o sea, nos recibió con la puerta abierta y nosotros no vamos a pagarle de mala manera. Así como ustedes nos recibieron en aquel tiempo, también nosotros lo vamos a recibir en este momento difícil. Y realmente yo no tengo quejas realmente del dominicano que se haya burlado, que haya denigrado, no. Yo te quiero preguntar eso. De República Dominicana, porque está la pregunta típica de que, ¿y qué te gusta más de República Dominicana? ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Qué te molesta más en términos generales? Es que no sé, yo como que realmente como que no veo el problema de algo. O sea, como que siempre desecho ese tipo de cosas. ¿Tú hablas de República Dominicana o del dominicano? Cualquier lado. En general, Sí, no, creo que no. Por ejemplo, algo que puede, en sentido general, que puede molestar generalmente, sí, mucho general, en la generalidad. Entonces, lo que iba. Con generosidad. Generalmente, por ejemplo, los procesos legales duran mucho aquí en República Dominicana. Sí. Entonces, tú tienes que recurrir a alguien que esté trabajando ahí, como y mojarle la mano para que te agilice el proceso. Tú sabes que. Pero me imagino que al fin y al cabo somos el Caribe, que hay ciertos factores que son muy comunes en el Caribe, entonces es muy probable que en Venezuela también pasara, por eso tampoco algo de que en Latinoamérica. Exactamente. O sea, es lo mismo, aquí en Venezuela, donde sea, va a ser lo mismo. Pero a nivel de procesos legales yo quise hacer la cosa por mí mismo. Realmente me cobraba un poco más por el simple hecho de yo no ir a Santo Domingo. Ajá, sí. O sea, hay gente que lo hace, realmente no es como algo que la gente se aproveche, simplemente una oportunidad que ve la gente de ganar dinero, de hacer un proceso, y cualquiera lo hace, eso es lo más normal que hay. Pero yo decidí hacerlo yo porque era más rápido, yo sabía exactamente, yo no tenía que estar detrás de una gente y estar diciendo, mira, ¿qué ha pasado? Y esto, no. Ya yo iba directamente y ya yo sabía. Tú sabías tu proceso, no, tú decidiste hacerlo tú, ok. Sí, pero yo digo por lo general, no sé, quizás el dominicano sea como un poco, la palabra como salido, le diría uno nosotros en Venezuela. Ok, ¿qué significa? ¿Como pasado? Sí, como de alguna manera, sí, como un poco sobresaliente o algo así de que coge confianza muy rápido. Que somos confianzudos, exacto, sí. Eso, coge muy confianza muy rápido. De que nos conocimos hoy y ya, no, sí, somos padres, si yo qué, ven para mi casa, voy para la tuya, que si yo qué, toma ahí. Sí. Entonces, por lo menos en ese sentido, el venezolano es igual. O sea, no me ha chocado tanto República Dominicana porque yo diría que son costumbres casi similares. O sea, hay ciertas cosas que si jergas y cosas así, no, obviamente no van a ser iguales. Pero en lo anímico, en la checha, ¿sabes? Como que hay una gran similitud en ese sentido. Y realmente es chévere encontrarte con gente que es alegre. Eso sí tiene el dominicano, que el dominicano es alegre y vamos para allá y vamos a hacer esto. Y tú sabes, no le para nada. Sí, que muy abierto, muy open. Sí, vengan, que si yo qué. Como, ay, tú eres para la familia, no, pues tú eres para mío. Somos para allá. Sí, realmente es muy bueno. Entonces tú empezaste trabajando de lavadero, después empezaste a empiñonarte, después en el otro sitio de empanada. ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy trabajando de audiovisual. Audiovisual, como me dijiste al principio. Exactamente. Sí. Cuando inicié el audiovisual, yo realmente tenía ese deseo de siempre, fotografía y video, pero en Venezuela yo nunca tuve la oportunidad. Venezuela, aparte que es muy grande, a nivel económico yo no tenía... O sea, adquisición para poder, no sé, usar una cámara, un celular. Yo tenía que ir a otra ciudad, estudiar eso y... O sea, era algo imposible. Podía, exactamente, no podía. Y siempre lo hacía como hobby, siempre me gustó, pero fue la fotografía. Entonces, cuando llegué aquí, que comencé a empiñonarte, como que a los 3 o 4 meses fue un curso, porque Vanner y Allen joden con audiovisual, y fue un curso de food styling. Y había un chance, y ella así, por decirme, Vanner dijo, hay un curso aquí, ¿te interesa? ¿Tú quieres entrar? Ponte ahí. Sí, vamos a dar. Y nada, yo comencé así. Y yo inicié y dije, nada, vamos a darle a ver qué es lo que es. Y entonces ahí vimos todo el proceso y tal, y como que, concha, está heavy. Entonces después como que Vaneri empezó a inculcarme y te enseñando dentro de lo que ya sabes. Sí, exacto.
ven, toma, agarra esta cámara y ponla así. Y dale para allá. Y dale para allá. A veces me prestaba la cámara de ella también, y medio me explicaba y toma, dale para allá. Qué bien. Llego después de ese proceso y dije, bueno, nada, voy a comprarme una camarita. Agarré un préstamo y la compré. Pum. Y empecé a practicar. Después luego le empecé a coger amor. Empezó lo de las entrevistas en Piñonate, que Vanelli tenía ese proyecto. Entonces comenzamos con la cámara de ella, yo tenía la mía también. Entonces yo le digo, Vanelli, pero yo puedo tener la mía también. Y dijo, no, pero yo pensaba que a ti no te gustaba. Y yo dije, no, si está ahí, vamos a darle para allá y vamos a comenzar. Y comenzamos ahí, de ahí fue iniciando todo. Entonces ya de ahí salían que si una sesión de fotos, yo a veces ni cobraba. Y Vanelli misma te avisaba de vez en cuando de que, mira, fulana quiere hacer una sesión de fotos, y o vamos a hacer un videito ahí para el negocio. Vamos a hacer esto, vamos a tirar una foto de la hamburguesa. Y era como método de práctica, publicidad, práctica y era heavy. Qué bien, sí, de ahí fue creciendo la gana y nada, me puse de lleno en eso. Cuando vino el proceso de la pandemia, nos jodimos todo. Y nada, de ahí, bueno, antes de eso, que tenía los 2 trabajos, yo sí me retiré antes de la pandemia. ¿Pero por qué razón? Ya yo iba a cumplir 2 años los 2 trabajos. O sea, 2 años trabajando 20 horas. Entonces, sí, ya. Es fuerte. Ya tú vas a llegar a una etapa que tú vas a decir, ya. Te voy a enfermar, exacto, no ya, puedo. hasta aquí. Y ya esa etapa había llegado. Y yo dije, wow, no puedo. Y yo dije, nada, me voy a retirar del de la mañana, que es el que es más forzoso físicamente. Y aparte yo tenía un sueldo fijo, no tenía nada de propina. En la tarde sí había propina. O sea, cobraba un poco menos, pero había más propina. Me convenía más eso y digo, bueno, me estaban saliendo sesiones de fotos. Yo dije, nada, aprovecho la mañana para hacer cualquier foto y en la tarde ya trabajo. Nada, me retiré en la mañana. Eso fue ya después que pasó la pandemia. Y porque yo me di cuenta y dije, no, ya. Yo dije, ya. ya no puedo. Ya no puedo. Y hablé con el pan y me dijo, no, men, tranquilo, yo entiendo. Tú sabes, ya aparte tú estás comenzando otra cosa y es heavy. Sí, empezando tu propio proyecto. Nada, de ahí comenzamos y... Entonces, la pregunta es, ahora mismo, para ti, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Alguna aspiración? Realmente, trabajar en cine. Trabajar en cine, ok. Sí. O sea, me gusta mucho la cinematografía. Realmente me poco a gustaría... poco lo estás logrando. Sí, exactamente. Qué Voy cumpliendo como el objetivo. Sí, qué bien. Entonces, es un poco difícil, como todo proceso. Para tú llegar a algo, tú tienes que pasar por un proceso. Tienes que pasar por un proceso y tienes que hacer con mucha práctica. Probablemente mucha práctica gratis. Dedicación. Y constancia, sí. Desilusión. O sea, muchas cosas. O incapacidad de que, wow, me gustaría poder hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, yo no tengo los recursos para hacerlo. Exactamente. Yo sí me metí en la cabeza de decir, yo voy a trabajar con lo que tengo. O sea, no voy a frustrarme en decir, wow, si yo tuviera este equipo, yo pudiera hacer tal cosa. No, con este equipo yo voy a hacer el mejor trabajo. Exactamente. Y decidí pensar así. Cuando uno piensa de esa manera, o sea, todo fluye. El proceso va a pasar. Todo fluye. Porque tú te obligas a ti mismo a ser más creativo para poder conseguir la cosa que tú necesitas. Exactamente. Mientras que si tú lo tienes de un principio, no vas a ser creativo. No vas a exactamente, tú no tienes esa necesidad de ser creativo, entonces va a haber un momento en que simplemente tú no vas a poder. Exactamente. A diferencia de ahora, es como, incluso tú puedes utilizar como una excusa para uno mismo de que, wow, yo quiero hacer tal cosa, no tengo estos recursos, pero yo voy a intentar de tal forma. Mira, que me siento complacido con el resultado, porque no tengo el equipo, la cantidad de equipo que me gustaría tener para hacer eso. Y quedó relativamente bien para lo que yo quiero, para lo que yo imaginaba, entonces está heavy, vamos a seguir. Sí, incluso cuando yo comencé la película, yo tengo una Canon 80D, no sé si la gente que vaya a ver esto sabe el cámara, pero no es como que la mejor cámara ni la cámara intermedia, es como que ya va a pasar la cámara intermedia, pero como que está ahí, tú sabes. Me da unos resultados buenos, sí. Cuando yo comencé, yo dije, nada, tengo un 80D, voy a comenzar ahí y voy a hacer lo que yo saque, lo que he aprendido, lo que tomas que yo he hecho, porque mayormente he trabajado behind. Entonces, como lo que he hecho behind me cayó bien en el sentido de que, no, ya yo tengo un poco de experiencia, ya yo sé que agarrar, que no agarrar, aparte el director me habló conmigo, que quiere, que no quiere, tú sabes, ya tú tienes ya un Estaba muy claro, exactamente, estaba bien claro de, ok, esto. Exactamente, entonces nada, yo dije, con los 80D yo tengo que romper. No es la mejor cámara, no me va a dar una mejor calidad de...
Pero es la responsabilidad de una película, Sí. que no es Y es un que- videíto. Realmente yo no soy fan de los behind, no sé, porque siento que los behind le matan la magia del cine. De que tú ves un artista actuando en una pantalla verde, como que loco, y sí, yo pensé que eso fue verdad. Pero, fíjate, cuando tú estás viendo un behind, lo importante no es la calidad, sino Entender. el proceso que están haciendo. De que, esto lo hicieron de esta forma y por eso Así, se ve así. Pero están usando tal cámara, o están grabando de tal ángulo, están usando, no sé, Sí, como la gente de. Como de que tú eso, archivas todo sabrá lo más que que yo, exacto, sí. sí. Y nada, yo dije, voy a romper con esto. Quizás no salga la mejor toma, pero voy a hacer lo mejor de mí. Y realmente la productora de la película, la actriz que fue en ese momento, me felicitó, me dijo el video quedó muy bueno. Y yo dije, wow, loco, y ese día yo dije, aquí es. Y me sentí Sí. muy bien, porque es que te lo Sí, digan. porque- Quizás ella no sepa a nivel de audio, o sea, yo pensando El nivel de incrédulamente, guión. quizás ella no sepa de plano y cosas así, pero tiene toda su vida trabajando cine. Una Exactamente. persona que tenga toda su vida trabajando cine, Tiene que saber algo. productora de la película, entonces tú dices, wow, que te diga eso. Y Que incluso sí. aparte de eso viene y me dice, jóvenes como tú son los que necesitan República Dominicana, con el este tema de- proyecto. Wow. Qué bien. Entonces, eso es muy bueno porque ella te tiene pendiente, de cierta Exactamente. forma. O quizás no se acuerda de ti, pero si tú le escribes como, hey, estoy Sí. aquí, ¿qué es lo que? Como que, mira, este panita fue que me hizo tal proyecto que a mí me gustó como él trabajó. Sí, y gracias a Dios Qué bien. se dio muy bien eso. Qué bien. Y entonces, en sentido general, si a ti nada te lo impediría, ¿dónde tú quisieras vivir? ¿Tú seguirías viviendo aquí, Venezuela? Sí, creo que sí. Aquí. Realmente para mí eso es algo muy relativo porque, bueno, yo me siento cómodo aquí en Puerto Plata, no voy a decir República Dominicana, Puerto Plata como tal, obviamente República Dominicana porque estoy aquí. O sea, es una ciudad muy heavy de vivir realmente. Quizás la economía es un poco, ¿sabes? Sí, más recaída, por Exacto. ejemplo, en el sentido de Santiago. Exacto, o la hay capital. otras ciudades que hay más oportunidades, pero también es porque esto es algo muy pequeño y la población está creciendo mucho. Sí, la posibilidad, ahora mismo entonces, sí, ¿sabes? Puerto Un Plata está poquito- teniendo mucho. Hay mucha esperanza en Puerto Plata Exacto. en el crecimiento. Gracias a Dios ya ha estado creciendo un poco más la economía y todo eso, pero estamos ahí. Ok, ¿y qué tú extrañas de Venezuela? De Venezuela, mi cama, loco. Tu cama. Es raro, pero en mi Tu cama. cama, o sea, tú de verdad te sentí que tú Sí, te que sentías estoy en mi ese cama, que estoy así en mi cama. En tu cama, ya, ok. O sea, te lo digo en qué sentido, porque ahora yo no lo estoy teniendo, pero hubo un proceso. Mayormente me pegó en la cuarentena. En la cuarentena habían semanas, o sea, digo semanas, a veces hasta 15 días, que yo soñaba que literalmente despertaba en mi cama. Y Y después que yo despertaba en mi cama, y estaba mi mamá, o sea, lo que yo La hacía. rutina antes de venir para acá. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que uno extraña las cosas, no sé cómo decir eso, pero tú como que extrañas algo sin darte cuenta que te extrañas eso, ¿sabes? Entonces tú dices, wow, entonces lo peor de todo es que cuando tú te despiertas, tú no estás en tu casa. Sí, el Tú choque estás de en la realidad. pared. Y loco, tú despertaste 2 o 3 de la mañana, o sea, literalmente soñando y que tú, Dios mío, ven, es duro, eso es duro. Sí, Y duré sí, como, duro. sí, a veces duraba hasta un mes entero pensando en eso, o sea, soñando De que literalmente así. sí, de que Había te- sueños que yo soñaba y que yo llegaba de sorpresa donde mi mamá. O sea, una locura. Sí, tú tenías el Entonces, deseo de ir para allá, exacto, sea un sí, plato. y es que ya son 4 años que yo no veo a mi papá. Mi mamá sí la vi 2 años después que yo llegué aquí. Incluso ella se fue antes de la pandemia. Corrió con la suerte de irse antes de la pandemia. Ella se fue en febrero y la pandemia inició. O sea, cerraron Sí. todo a partir de marzo. Y, como te digo, es fuerte, fuerte. O sea, de que vengan y me digan, no, que yo extraño quizás a los amigos de uno, tú sabes, la calle y todo eso, pero creo que eso es algo que no, en este momento como que no extraño tanto, sino mi cama, despertar ahí con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, eso es algo que sin darme cuenta yo como que lo descubrí. Entonces, ya estamos terminando. El dato curioso del día, resulta que hay ciertos lugares que está prohibido morirse por ley. O sea, tú te mueres y te meten una multa, ¿será? Sí, sí. Los lugares son isla de
no sé, en Japón hay en una isla, Itsukima, otro sitio es Longyear Bay en Noruega, otro en Italia y otro en Francia. No sé. Sí, exactamente, tú estás prohibido morirte. Entonces, básicamente lo que decían Porque eso te funde el cerebro. ¿Cómo yo leí que dentro de por qué estaban estas leyes de prohibición en uno de los sitios, explicaban de que porque entendían en uno de los sitios, creo que en Noruega, porque ellos entendían que morirse el cuerpo no se descomponía, como es muy frío, entonces el cuerpo no permanecía, entonces era como que se aumentaba la cantidad de población de más, entonces el cuerpo simplemente salía el alma, entonces se quedaba el cuerpo vacío y entonces ya algo más místico, más. Exactamente. Entiendo. Y ya terminando, ¿alguna recomendación que tú quieras dar en sentido general? Un libro, película, algo de la vida. Algo de la vida, nada, que la gente, diría yo, como un consejo al inmigrante. O sea, bueno, ya actualmente tengo mi documentación de aquí, eso que es legal, pero nada, tener paciencia, la gente que sale de su país, tener paciencia, que las cosas se van a dar, o sea, trabajar arduamente, hacer las cosas bien. Cuando tú llegas a un sitio, no fue el caso mío, pero sí varios amigos sí tuvieron malas experiencias en trabajo, que le pagaban menos, que le ponían a trabajar, nada de cuenta. Nada, o sea, soportar lo que tenga que soportar, dar lo mejor de ti, salir adelante y hacer las cosas bien, que de alguna u otra manera todo te va a salir bien, todo va a fluir. ¡Ey, desvivado! Y nada, sí, que la constancia de lo que tú haces y las cosas buenas te llevan al camino que tú quieres. Y eso. Ok, perfecto. Qué bien. Sí, de que al tener, como tú dijiste, tener paciencia, de que todo va a salir bien y hacer las cosas que son, o sea, no hacer cosas inadecuadas. Exacto, luchar hacer por las cosas como se debe de la hacer. mejor manera. Yo tengo como un concepto de decir, si no te gusta algo, simplemente cállate y trabaja hasta donde tú puedas. Si tú trabajas en un sitio y en vez de tú irte de mala manera, porque tú le hablaste mal al jefe, porque le golpeaste, mejor vete de alguna manera que el jefe tuyo entienda de que tú hiciste un buen trabajo, de que tú diste, aunque él hable mal de ti, pero de que las personas que están a tu alrededor se lleven un buen concepto tuyo, ¿me entiendes? No hagas las cosas por hacerlas, no hagas las cosas porque así eres tú y yo soy así. Así yo hago la cosa y haz la cosa bien. Si haces un trabajo y no te gusta el trabajo, trata de salir de la mejor manera. Que eso más adelante te va a abrir puertas, la gente te va a recomendar y va a decir, no se pana bien, vamos a trabajar. O sea, no es por nada, pero gracias a Dios a eso, todavía hoy en día me llaman y me dicen, mira que necesito un cocinero y tal, ya porque la gente entiende que estoy haciendo fotos y videos, yo le digo, no, realmente no estoy trabajando a nadie, pero todavía a veces en ocasiones te llegan. Y a veces está la tentación, porque estoy en un proceso de que no tengo dinero y digo, wow, ¿será que me voy? No me voy. Y hablando de eso, poniéndote la pregunta, y si de casualidad te buscan de una afirmación para el tema de comida, ahí tú sí entrarías. Porque es como tú sabes, un proceso que tiene fecha de inicio y fecha de fin. Sí, es que sabe del área. Lo que pasa es que mayormente cuando son AIB ellos contratan. Sí, es contrato restaurante o cosas así, ¿sabes? Quizás me llaman de la afirmación, no sea para eso, quizás me llaman que sí para arte, para fotografía, cámara, lo que sea, ¿sabes? Y yo no tengo problema, realmente es entrar y estar en ese hueco, porque realmente se coge lucha, porque se coge el que piensa que dice, no, que una película de, no, eso es grabadita, ya. Es que eso de que figurera. Trabajan mucho. Aguanta mucho voice de la gente y se entiende porque tú estás en un proceso que es responsabilidad. Si tú duras un tiempo que no se filma, se repite una y dos y tres veces, se está gastando dinero, se está gastando tiempo y realmente y que en cine el tiempo muy valioso. Muy valioso. Entonces tú tienes que ir ahí de la par. Entonces yo no tendría problema en trabajar lo que sea. Ok. Entonces mi recomendación, hay un grupo que se llama Mother Flowers, que es venezolano, me gusta mucho, como que mierda algo que pero es como una onda chill, está muy de todo.
Y hay otra canción que me gusta mucho que está La Pana, que la vocaliza, que se llama Irrepelusa. Eso es grupo. Y Vestalones, sí, música. Okay. Y la canción se llama Olé. Y es muy ápera. Y pues nada, síganos en las redes. Voy a poner las redes de Darwin, Moro Sí, Coimán. Me lo aprendí. Morocoimán. Morocoimán. Lo intenté. Mis redes y nada. Sí, ahí nada, ahí estamos. Nos esperamos por ese lado. Cualquier duda que tengan, información o pregunta o inquietud. Pues nada. Sigan el programa también. Promete, Se van a ¿eh? venir cosas buenas. Realmente el pana promete. Ay. Promete. Amigo. Desde para allá y nada, apoyar todo lo que, las cosas buenas que se están haciendo. Perfecto, pues chao.